Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de Violencia contra la Mujer, actuaciones del personal de protección civil, curso organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Mi nombre es María José López Sotelo, soy la jefa del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer y os voy a acompañar durante diferentes sesiones para explicaros los conceptos y diferentes definiciones de lo que es la violencia sexual. Empezando con lo que es la definición legal, podríamos definir la violencia sexual dentro de la Ley Orgánica 10 de 2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que modifica el artículo 178 de la Ley Orgánica 10-1995 de 23 de noviembre del Código Penal. En esta modificación se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Por lo tanto, entendemos por agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abuse, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Por tanto, podríamos definir la agresión sexual cuando una persona utiliza el miedo, el chantaje o la violencia contra otra persona para conseguir algo relacionado con el sexo y que la otra persona no quiera hacer. Por ejemplo, cuando un hombre te obliga a tener relaciones sexuales, te toca el cuerpo sin tu permiso o te obliga a tocar su cuerpo. Datos interesantes que tenéis que saber sobre la violencia sexual. Dentro de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, esta violencia está considerada como una de las formas más extremas de violencia de género contra las mismas y una de las formas más extendidas en el mundo. En España, de acuerdo con los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, que es la última publicada, una de cada dos mujeres de 16 años o más residentes en España han sufrido alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida y en el 13,7% han sufrido alguna forma de violencia sexual. La violencia sexual, por lo tanto, pese a la idea tan extendida de que solo se da en el espacio público, ocurre con mayor frecuencia en el espacio privado. En la mayoría de los casos es ejercida por una persona conocida por la persona agredida. Es importante destacar que la principal arma que usa el agresor es la confianza, no es la fuerza física o algún arma, como se suele pensar. ¿En qué ámbitos nos encontramos la violencia sexual? Pues bien, son muchos ámbitos donde nos la podemos encontrar, desde el ámbito familiar, laboral, institucional, escolar, espacios de ocio, ámbito comunitario, espacio deportivo, ciberespacio y un largo etcétera. Cuando hablamos de violencia de género, es importante que conozcáis el concepto del iceberg de la violencia de género. La violencia machista y la violencia sexual se suele representar con la metáfora del iceberg. Con esta metáfora hacemos referencia a que la gran mayoría de las violencias sexuales quedan ocultas, permanecen en lo que llamamos la zona no visible. Las que se visibilizan más son aquellas realizadas por desconocidos y en las que se ha incurrido en una gran crueldad y que producen en quien las sufre graves lesiones, pero que son las que ocurren en un menor número de casos. Estas últimas son las más visibles porque son las que se corresponden con la imagen que desde el imaginario social se tiene de la violencia sexual. Tipología de violencia sexual. Pues bien, si nos encuadramos las diferentes tipologías de violencia sexual dentro de la Ley Orgánica 10 de 2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, podemos hablar de muchas tipologías de violencia sexual. No es la que tenemos y que hemos hablado antes de la que tenemos en el imaginario colectivo. Dentro de tipología de violencia sexual podemos recoger violación sexual y agresión sexual, acoso sexual, feminicidio sexual, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, matrimonios forzados a edad temprana y concertados, esterilización forzada, mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual y prostitución forzada, exhibicionismo, sextorsión, ciberacoso online, grooming y un largo etcétera. Datos importantes que es interesante que conozcáis sobre la violencia sexual en España.
Más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 84% de las víctimas de delitos sexuales contra la libertad o indemnidad sexual son mujeres. El 96% de los responsables de estos delitos de violencia sexual son hombres. En 2020, en la última encuesta recogida por el Ministerio del Interior, de 12.769 víctimas de violencia sexual, 10.798 fueron mujeres. Del total de delitos de violencia sexual contra las mujeres, el 45% fueron por abuso sexual, el 13,5% por agresiones sexuales y el 12% fueron por agresiones sexuales con penetración. Las mujeres que sufrieron una agresión sexual con penetración fueron 1.314, lo que significa que 4 mujeres son violadas al día en España. Casi 2 millones de mujeres de 16 años o más han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. El 86% de las mujeres que han sufrido violencia sexual de su pareja actual afirma que ha sucedido en más de una ocasión. Las mujeres con discapacidad sufren porcentualmente una mayor violencia sexual o física por parte de sus parejas. Y se estima que solo un 21,7% de las mujeres que sufren alguna forma de violencia por parte de su pareja lo denuncian. Hablemos ahora de lo que son los mitos de la violencia sexual, lo que es la invisibilización y el silenciamiento de la violencia sexual. Esos mitos que muchas veces nos hacen que nos cueste detectar qué es una violencia, qué es la violencia sexual y cuando una mujer sufre una agresión sexual. Pues cuando hablamos de violencia sexual es normal que vengan a nuestra mente una serie de imágenes sobre la misma, que responden a lo que denominamos el imaginario sobre la violencia sexual. Por ejemplo, mitos como la violencia sexual solo ocurre en lugares oscuros y siniestros. Otro mito sería el hombre que la ejerce es un hombre desconocido, solitario y cuya descripción concuerda con la de un hombre marginal, probablemente de origen extranjero, racializado o que puede padecer alguna enfermedad mental. Y nos imaginamos que es más probable que una mujer sea violada por un desconocido que por un conocido. Otro de los mitos es que quien sufre la violencia es un determinado tipo de mujer, que de algún modo u otro la ha provocado, por su conducta promiscua, por su ropa provocativa, por estar sola de noche, sin la protección de ningún hombre o por haber bebido. Una mujer que vista de forma provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales. Otro de los mitos que está extendido en nuestro imaginario es, para que se pueda hablar de violencia sexual, tiene que haber habido alguna lesión o marca física. El agresor debe haber empleado fuerza física y violencia para agredir. Otro mito que podríamos decir que está bastante extendido en la sociedad es que solo se puede considerar que la víctima realmente es víctima cuando se defiende y forcejea. Y por último, el mito de que el alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer. Estar bajo los efectos de drogas o alcohol no exime de la responsabilidad por ejercer cualquier forma de violencia sexual. Bajo ningún concepto puede ser utilizada como una excusa para justificar cualquier forma de agresión. Estas representaciones pretenden invisibilizar y silenciar la mayoría de las violencias sexuales que ocurren, ocasionando que no logremos identificar qué es lo que ha pasado, que le quitemos importancia y que en muchos casos culpabilicemos a la propia víctima de lo que ha sucedido. Frases como lo que le ha pasado no es para tanto, qué exagerada es, no tenía que haber bebido tanto. Cada encuentro sexual debe ser consensuado y deseado. Nadie debe nada a nadie y es importante respetar las decisiones de la otra persona. Cuando alguien dice no o para, significa no. La actividad sexual impuesta en la otra persona sin consentimiento es violencia sexual. Por ello solemos pensar que la violencia sexual es solo la violación y que no hay otra forma de violencia sexual, es algo poco frecuente y puntual, ocurre en lugares aislados y de noche y además les pasa sobre todo a las chicas jóvenes y además porque muchas veces van provocando y que solo sucede con personas desconocidas. La realidad es muy diferente y la realidad es que la violencia sexual no es poco frecuente, ocurre de manera constante y mucho más de lo que imaginamos, ocurre en lugares conocidos,
El 44% de las mujeres que han sufrido violencia sexual en España fuera de la pareja dicen que la agresión sucedió en una casa. El 60% de las violaciones también. También la realidad es que todas las mujeres en algún momento de su vida pueden ser víctimas de violencia sexual. Una de cada dos mujeres en España ha sufrido alguna forma de violencia sexual en algún momento de su vida. El mayor riesgo para sufrir violencia sexual es el simple hecho de ser mujer. Y por último, los agresores muchas veces son gente conocida y de confianza. El 99,6% de las agresiones sexuales en España son cometidas por hombres, siendo el 70,6% hombres conocidos y de confianza. Pasemos ahora a ver cuáles son las estrategias que utilizan muchas veces los agresores para llevar a cabo su agresión. Los agresores pueden demostrar diferentes estrategias para conseguir a sus víctimas. Entre las más frecuentes nos encontramos, por un lado, ganarse su confianza, muchas veces utilizar una relación de amistad, de cercanía, familiar. También servirse de la situación de autoridad, por ejemplo, en sitios donde se producen agresiones sexuales a menores, pues pueden ser personas como educadores, monitores, que abusan de esa situación de autoridad. También utilizar la sorpresa. Aquí hablamos también de que cuando los menores abusados no pueden esperar ese comportamiento de un adulto, con lo cual es una sorpresa para ellos encontrándose en una situación de total vulnerabilidad. También, por otro lado, utilizan el engaño, la seducción, la insistencia, la manipulación, ofreciendo cosas a cambio, dando premios o privilegios. Otra estrategia de los agresores suelen ser amenazar, utilizar el miedo y la coacción y después además amenazas directas o indirectas y asegurarles de que si alguien se llega a enterar, esas personas podrán tener consecuencias muy graves. Y por último, utilizan de vez en cuando, no es siempre, la fuerza y la violencia física, lo que hemos hablado. No nos imaginemos que porque una persona sufra violencia sexual tiene que llevar obligatoriamente una violencia física y unas lesiones la víctima. Una vez hablado de cuáles son las estrategias de los agresores, es muy importante que conozcáis cuál es el concepto de consentimiento, que definimos por consentimiento. La existencia o no de consentimiento ha sido siempre la piedra angular sobre la que se ha sustentado el discurso en relación con las violencias sexuales, y es un elemento fundamental para identificar y demostrar si hubo violencia sexual. ¿Qué podríamos definir como consentimiento sexual? Significa estar de acuerdo en realizar cualquier actividad de índole sexual con otra persona, elegir, desear y aceptar libremente qué queremos y qué no queremos, sin chantajes ni intimidaciones. Nada justifica una agresión y si no se puede consentir libremente, es violencia sexual. No hay consentimiento cuando estamos inconscientes, no hay consentimiento cuando se está dormido o bajo los efectos de las drogas o el alcohol, y además siempre, en cualquier momento, se puede dejar de dar el consentimiento. Otro elemento importante es la violencia sexual que os podéis encontrar en los espacios de ocio nocturno y en la fiesta. Pues bien, los espacios de ocio nocturno y fiesta deben de ser espacios seguros, donde las mujeres puedan ejercer sus derechos y disfrutar del espacio público en las mismas condiciones que los hombres. Para ello es fundamental contar como parte de los dispositivos de fiesta con espacios seguros para la prevención y para la atención a situaciones de violencia sexual, como son los puntos violetas, que permitan prevenir y atender de manera adecuada a las mujeres que puedan sufrir cualquier forma de violencia sexual. Acudir a un punto violeta, esto lo daremos en la siguiente unidad didáctica, cuando os encontréis una situación de agresiones sexuales. Pues bien, otro concepto que muchas veces lleva a equivocación es lo que es la violencia sexual por sumisión química. La agresión sexual a través de la sumisión química se ha descrito como el aprovechamiento del estado de embriaguez de la mujer para realizar prácticas sexuales no consentidas, o bien presionarla para el consumo de tóxicos que disminuyan su resistencia a la agresión. ¿Y en qué consiste esta sumisión química? Nos encontramos que puede ser por ingestión involuntaria de sustancias incapacitantes, es decir, porque haya tomado alcohol, algún tipo de sustancia química, droga, etc. Puede ser también por una ingestión voluntaria de alcohol o drogas, pero a la que se puede sumar una ingestión involuntaria de sustancias añadidas a la comida o a la bebida. Y también
Consiste en el consumo voluntario de sustancias incapacitantes como alcohol y drogas que el agresor aprovecha para su beneficio. ¿Qué sustancias producen sumisión química? Nos encontramos las bebidas alcohólicas, pueden ser ron, vodka, vino, cerveza y un largo etcétera. Medicamentos, de los que se usan, por ejemplo, para dormir, para la ansiedad. Drogas, cannabis, marihuana, hachís, cocaína, éxtasis y también un largo etcétera. ¿Y cuáles son las características de estas sustancias químicas? Que tienen una acción muy rápida y de corta duración, que son insípidas, incoloras e indoloras y son solubles en una bebida perfectamente sin que la víctima lo advierta. Son muy activas en dosis muy bajas, lo que le permiten pasar totalmente inadvertidas. Producen desinhibición en la víctima. De hecho, cuando la víctima sale de la consecuencia de la sumisión química, se define como que ha llegado a ser o a tener una serie de conductas que no la hubiera tenido nunca y a las que considera intolerables. ¿Qué características nos vamos a encontrar o qué síntomas nos vamos a encontrar en una persona que haya sufrido una sumisión química? Pues bien, nos vamos a encontrar con personas que pueden tener mucho sueño, visión borrosa, náuseas, vómitos, mareos, vértigos, no recuerda bien las cosas, tienen lagunas, no saben lo que ha pasado en las últimas horas. Además, se encuentran desorientadas, con lo cual su testimonio puede ser que también tengan lagunas y puede provocar dudas ante las personas ante las que lo muestre. La víctima además tiene una sensación de que ha pasado algo de naturaleza sexual, pero no lo recuerda porque puede tener amnesia parcial o total. Después también se encuentra con que suelen tener una resaca desproporcionada que no cuadra con el consumo que recuerda que han tenido. Y lo más importante, la víctima sabe que ha pasado algo, pero no puede pensar con claridad, con lo cual tiene lagunas y puede tener un discurso incoherente. Ya hemos llegado al final de la unidad didáctica 2 del tema 1. Espero que os haya aclarado los conceptos fundamentales sobre lo que es la violencia sexual y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.